Muy buenas tardes chicos, hoy día empezamos con una nueva semana. Claro que una semana llena de actividades, de cosas nuevas. No vemos que en nuestro contexto las cosas están cambiando. Vemos en las noticias cosas que de repente nos sorprenden, ¿no? Entonces, decirles chicos que estas cositas no pasan por la desobediencia, ¿no?, del ser humano. Sabemos que nuestro presidente dio medidas que se tienen que tomar, medidas de prevención, y hasta la actualidad muchas personas no las realizan, ¿no? Hasta la actualidad las personas se burlan de esas medidas de prevención que ha dado nuestro presidente. Es por ende que estamos viendo gran cantidad de personas las cuales han sido contagiadas por esta pandemia que estamos pasando. Esto tiene que ver, por ejemplo, con nuestro tema de la semana pasada que se llama problemas ambientales. Estos problemas ambientales mayormente, dice, ¿no?, se da por la acción del hombre, ¿no? El hombre muchas veces piensa que por su actuar está haciendo bien las cosas, pero no sabe que está perjudicando el contexto el cual lo rodea. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la acción humana? Pues sabemos que nosotros somos seres humanos y formamos parte de este planeta, ¿no? Y tenemos que tomar las medidas necesarias para poder evitar que estos problemas ambientales pues sigan avanzando, ¿no? Es por eso que nuestro tema de hoy está relacionado con el tema de la semana pasada, ¿no? Pero llevándolo a un contexto ya como persona humana, ¿no? Cómo el humano actúa para poder mejorar o destruir nuestro planeta y con eso conllevar a que se den pues problemas ambientales. Ya hemos visto que es un problema ambiental, qué a causa de qué se da, qué consecuencias va a traer. Tenemos que desarrollar, que valga la redundancia, un desarrollo sostenible, ¿no? Para poder, pues, como les dije la semana pasada, no de un día para otro esto se va a cambiar, sino progresivamente vamos a ver la diferencia de acuerdo a las acciones positivas que realice el ser humano. Ahora, nuestro tema de hoy nos va a llevar a nuestra competencia Gestiona responsablemente en el espacio y ambiente, la cual está constituida por dos capacidades, que es comprende la relación entre los elementos naturales y sociales, y el otro genera acciones para preservar el ambiente local y global, como la semana pasada, ¿no, chicos? No solamente debemos preocuparnos por lo que pasa en nuestra localidad, sino también nos incumbe lo que pasa a nivel global, porque es nuestro contexto, es el lugar donde nosotros vivimos. El tema de hoy es problemáticas ambientales como consecuencias de la acción humana. Eso es un punto muy clave, ¿no? Lo que dice acá. Consecuencia de la acción humana, sí, es una consecuencia de la acción humana porque nosotros como los seres humanos no nos reivindicamos en nuestro actuar, ¿no? No nos ponemos, como dicen, no nos ponemos la camiseta para poder cambiar estas acciones que día a día están deteriorando nuestro planeta, ¿no? Y claro, nos afecta a nosotros porque trae enfermedades que a largo plazo nos va a afectar tremendamente al ser humano. Dice, bueno, ya lo está haciendo. Un concepto clave es, dice, el ser humano ha sido el agente que más ha transformado el ambiente. ¿Debido a qué? Debido a sus actividades económicas,
¿no? ¿Por qué estas actividades económicas? Sabemos que el ser humano necesita esas actividades económicas para poder solventar sus necesidades, pero eso no quiere decir de que tome medidas las cuales sean las apropiadas para poder realizar esa actividad económica. Ahora, estas acciones, dice, sabemos que estas acciones, las actividades económicas, han llevado, ¿no?, a un desequilibrio ecológico con efectos negativos en la población. Desequilibrio, ¿por qué? Porque es como una balanza, ¿no? Una balanza. Vemos las acciones buenas y las acciones malas. Actualmente en nuestro planeta se están viendo más acciones malas, entonces nuestro planeta es una balanza y se está quebrando más para las acciones malas. Entonces nosotros tenemos que dar medidas de prevención o de solución para acabar con esto. Muchas veces, ¿no?, nosotros como personas decimos, no, solamente voy a botar este plástico, ya otro día no lo voy a hacer, pero ese plástico puede llegar a nuestros océanos, a nuestros lagos, ¿no? Y afecta de manera, como les digo, gradual, porque imagínate tú cuántas personas botan esos plásticos, cuántas personas botan desechos, dicen, no, solamente hoy día y mañana. Una contabilización acerca de eso y estamos fritos. ¿Ya? Ahora, el ambiente y las actividades humanas. ¿Cómo influyen estas actividades en nuestro ambiente? Miren, hemos puesto acá 5 conceptos, 5 actividades, ¿no? Dice, el ser humano, acá en el primero, vamos a con una plumita, aquí, ya, primero de acá. El ser humano explota el medio natural porque éste le proporciona recursos para satisfacer sus necesidades. Es correcto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las personas que necesitan desarrollar la agricultura, pues hacen lo que es la deforestación, pero se debe buscar lugares adecuados para poder realizar esa actividad, porque sabemos que si hay la deforestación, trae como consecuencia, por ejemplo, tantos animalitos que vivían en ese lugar, ¿no? Que era un ecosistema porque existía vida, ¿no? Entonces ese ecosistema está siendo destruido, entonces esos animalitos van a tener que emigrar a otro lado. Entonces ahí va a haber carencia, ¿no? Entonces, al saber que el ser humano explota el medio natural porque es parte de sí y forma parte de sus recursos para satisfacer sus necesidades, eso no quiere decir que busquemos otras acciones para poder realizar esas actividades, ¿no? Otro dice, uno de los retos actuales de la sociedad mundial es asegurar su bienestar sin destruir el planeta. Claro, es uno de los desarrollos sostenibles, ¿no? O sea, que la sociedad realice sus actividades pero sin destruir el planeta. Entonces se están buscando medidas y hay medidas necesarias para poder realizar este bienestar de nuestro planeta. Otro dice, ello implica ser consciente de que las actividades humanas afectan a la estabilidad del ecosistema. Como decíamos en el primero, ¿no? Hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces, estos ecosistemas se van a ver afectados por las diferentes actividades humanas, sea el espacio que sea, ¿no? Por ejemplo, si nosotros contaminamos un ecosistema acuático, pues ahí también afecta al hombre, porque el hombre sabemos que a veces el hombre quiere productos como el pescado para poder alimentarse. Entonces, ese es otro detalle. El desarrollo económico de los países, dice, en las últimas décadas ha propiciado una explotación intensiva de los recursos naturales,
Lo que dice acá, explotación intensiva. ¿Qué es explotar? Hacer con que algo o una persona trabaje excesivamente. ¿Qué está haciendo ahí? Estamos explotando los recursos naturales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hay industrias que quieren desarrollar alguna actividad y la explotan al 100%. Entonces, eso también es otro problema, ¿no? Que tanto en las actividades económicas está habiendo una explotación. Por ejemplo, los centros mineros, ¿no? Los centros mineros no descansan, las personas trabajan, sus horarios son rotativos en la mañana, en la tarde y en la noche, que es madrugada también, ¿no? Entonces ellos todo el día están trabaja y trabaja, entonces eso es una explotación de manera intensa, ¿no? Intensiva. Que a la larga o a la corta, pues hace que los recursos pues naturales se vayan deteriorando. Otro, la intensidad de alteraciones en el ambiente, dice, se debe a diversos factores como el volumen de la población y sus patrones de consumo, la tecnología contaminante, como hablamos la semana pasada, ¿no? Sabemos que a través de los años, en los siglos que nosotros nos encontramos, pues han aparecido tecnología, a la población ha aumentado, sabemos que hay gran demografía, ¿no? Gran población, ¿no? Entonces, eso también afecta la contaminación, porque a mayor cantidad de personas, mayor es la contaminación o mayores son los problemas ambientales. ¿Por qué? Porque al haber más cantidad de gente, pues hay más necesidad. Entonces, eso conlleva a que haya más problemas ambientales. Ese es uno de los factores, como se podría decir. Acá tenemos un cuadrito que son las principales acciones humanas que alteran el medio ambiente, que lo hemos visto la semana pasada, pero es importante pues mencionar otros para poder desarrollarlos, ¿no? Por ejemplo, la concentración de la población, dice, las zonas urbanas demandan más recursos y generan grandes cantidades de residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo, un concierto de rock, ¿no? Aglomera mucha gente. Y no sé si ustedes de repente vieron en las noticias, dice la periodista, ayer hubo un concierto de rock y el, el, digamos, el estadio quedó de esta manera. Y cuando enfoca, vemos cantidad de basura. O sea, una de las acciones humanas es, por ejemplo, la concentración de muchas personas. Acá tenemos el ejemplo de Gamarra, ¿no? El Emporio de Gamarra, pues, aglomera mucha gente también, ¿no? Bueno, actualmente ahorita con la situación que estamos no se está dando, pero lo normal es que en Gamarra haya cantidad de gentes, empezando por los ambulantes que había antes. Bueno, antes que pase la pandemia, pues salió que habían eliminado pues a los a los a los ambulantes, ¿no? Pero ahora con esto de la pandemia vamos a ver más adelante qué es lo que va a pasar, pero esa es una acción, ¿no? La concentración de la población, el desarrollo de la industria, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? La combustión del carbón, petróleo, derivados como gases tóxicos y tienen una emisión de residuos químicos. Por ejemplo, la emisión de humo de una fábrica trae consigo la contaminación del aire. Muchas personas actualmente veo por el Facebook, por las redes, que dicen, ¿no? Salen las noticias de que el cielo, ¿no? De que el cielo, por ejemplo, yo vivo en Ventanilla, ¿no? De que el cielo ventanillense, ¿no? Se ve bien despejado, ¿no? Porque sabemos que no hay tanta contaminación actualmente, estamos viendo eso, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que el ser humano es el principal factor de contaminación y cómo eso está cambiando, ¿no?
Las actividades agropecuarias son otros. El uso de pesticidas, ¿no? En agroquímicos, la tala y la quema de bosques, además del sobrepastoreo, ¿no? Uno de los ejemplos es la fumigación de cultivos con agroquímicos, ¿no? Y eso que encima de eso nosotros lo comemos, porque es que dicen, lava bien las frutas, lava bien los alimentos, porque a ellos les echa productos agroquímicos, pesticidas y esas cosas, ¿no? Otro es el transporte, la emisión de gases al ambiente como producto de la combustión de hidrocarburos y el uso de aceite y otras sustancias químicas, ¿no? Eso bien claro es la emisión del dióxido de carbono en los ómnibus, ¿no? A veces no sé si han visto que hay ómnibus que están malogrados y botan un humo, pero que cuando llega a tus ojos a veces hasta arde, ¿no? Entonces eso también forma parte de una acción humana que altera el medio ambiente. El mal uso de los recursos hídricos, ¿no? Se usa más de lo que se debe o se contamina poniendo el riesgo de la vida de todo el ecosistema, un ecosistema acuático, ¿no? La tubería de desagüe en un estanque, ¿no? Sabemos que todo el desagüe defoga al mar, ¿no? Y eso trae consigo una contaminación. Por ejemplo, acá hay un ejemplito, dice Loreto, el impacto de la explotación petrolera, dice. A ver, dice, hace 15 años, Pluspetrol Norte, filial de un conglomerado transnacional que opera en Sudamérica y África, explota el lote 1AB, ubicado en las provincias de Loreto y Daten del Marañón, entre los años 2010 y 2014. Este organismo de evaluación y fiscalización eh, sancionó en 12 oportunidades por infracción al ambiente, ¿no? Sin embargo, la petrolera rechazó pagarlas, llevó 6 meses de ellas ante el Poder Judicial y además ha puesto una medida cautelar contra un informe de la OEFA que menciona su responsabilidad en la remediación de los 92 sitios identificados con daños ambientales en el lote que explota, ¿no? Este ejemplito nos quiere decir de que lo que estamos hablando no es mentira, ¿no? Que las personas están siendo multadas o las empresas están siendo multadas por realizar este tipo de contaminación. Hay un organismo, dice, ¿no? Organismo de evaluación y fiscalización del ambiente. No sé si hace poco, antes que aparezca esa pandemia, habían personas que habían venido de Puno, que estaban luchando, ¿no? Que saquen, ahí había un centro minero, que lo saquen porque estaba afectando la vida de los seres humanos. Entonces, hay organismos los cuales defienden esto, ¿no? Seguimos. Mira, las acciones concretas con algunos ejemplitos, ¿no? Las actividades mineras que sabemos que al igual que otras actividades, ¿no? Son negativas, ¿no? Pero no se regula y se toma en cuenta la restauración de un ecosistema afectado. Uno de los ejemplos es la explotación de minerales metálicos, ¿no? Otra acción es la destrucción del bosque por la tala y la quema de árboles, ¿no? Para que se pueda realizar, pues, se puede realizar la ganadería y la agricultura. Otro es la erosión hídrica. Dice que las lluvias, ¿no? Arrastran las partículas de los suelos y los ríos excavan las orillas, ¿no? El mar erosiona con las fuertes olas, ¿no? Y eso es lo que pasa. En el Perú dice que las zonas más afectadas son los valles, ¿no? Y las laderas de la selva, donde mayormente se desarrolla la deforestación, el sobrepastoreo, ¿no? Otro es la erosión eólica, que el viento levanta y transporta las partículas del suelo, originando dunas y torbellinos, ¿no? Torbellinos de polvo, ¿no? Eso mayormente lo vemos en Ica, en Tumbes, mayormente pasa eso.
Aparecen en zonas áridas, ahí está, como la costa, las vertientes occidentales de los Andes y algunas partes, dice, de la sur andina. Eso es clásico de esas partes, ¿no? Otro, el mal uso del suelo y su deterioro causa la sobreexplotación y presenta problemas como salinización o el uso de agroquímicos que estábamos mencionando, ¿no? Que también deteriora no solamente el producto, sino también el suelo en el cual están realizando esa actividad. Los cultivos comerciales, ¿no? Se introducen especies de plantas que no son propias, ¿no? De esos tipos de suelo y el suelo pues se contamina y pierde su fertilidad, ¿no? Un ejemplo es, dice que en la Amazonía peruana talan y queman bosques para desarrollar la agricultura, pero a veces eh, ese alimento o ese producto no es apto para esas tierras. Muchas veces lo hemos visto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esas tierras se vuelven, pierden su fertilidad. Mira, acá vemos un sector industrial y sus sustancias contaminantes. Por ejemplo, la minería tiene metales pesados, materia orgánica y cianuros. Son los que mayormente contaminan con eso. La energía, el calor, los hidrocarburos y productos químicos. Los textiles, ¿cómo, profesora? ¿Cómo los textiles? Pues los textiles tienen cromos, taninos, sulfuros, colorantes, ¿no? Para utilizar para la ropa, grasas, disolventes orgánicos, aceite acético y fórmico, ¿no? Eso también contamina. El automotriz, aceites, lubricantes, pinturas, agua residual, lo cual se utilizan para lavar los carros, para pintarlos, ¿no? La siderurgia, cascarillas, aceite de metales disueltos, emulsiones y ácidos. Y la celulosa de papel, mayormente las fábricas, ¿no? Sólido en suspensión y otros que afectan el balance del oxígeno, o sea, afectan el oxígeno del planeta, quiere decir, reduce la respiración pues libre del ser humano. Acá vemos dos imágenes, ¿no? Acá esta primera es del Amazonas, ¿no? Y esta de acá es una deforestación en la parte de la selva, ¿no? Vemos ahí esos dos problemitas ahí. Ahora, muy bien, hacemos una retroalimentación de lo que hemos hecho, chicos. Por ejemplo, sabemos que el principal factor que hemos visto hoy día, ¿quién es? El ser humano. El ser humano tiene que tomar las medidas necesarias de prevención para poder satisfacer sus necesidades, pero sin afectar a nuestra tierra, evitando las acciones o evitando los problemas ambientales, ¿no? Sabemos que tanto las fábricas como todos los tipos de fábricas, ¿no? También como los centros mineros, ¿no? Tienen que buscar sus medidas de prevención ellos también, o buscar un proyecto el cual mejore, ¿no? la calidad la calidad del planeta y también la calidad de sus productos y de sus fábricas, ¿no? Ahora, hay que tomar conciencia, ¿no? Más aún en este contexto del cual estamos pasando, nos estamos dando cuenta que sí, verdaderamente el ser humano es el que afecta. Como les mencionaba, hemos visto cómo el ambiente ha cambiado, cómo se respira no aire puro y también se puede ver la naturaleza a gran esplendor. ¿Ya? Tomemos en cuenta eso. Debemos ser empáticos con las personas que nos rodean, ¿no? Tomar las medidas necesarias para poder solucionar algún problema, ¿no? Como les digo, no de un día para otro, sino de manera gradual, ¿no? Y tener mucho en cuenta la importancia de nuestro planeta, ¿no? De nuestro planeta Tierra. Muchas veces, profesora, pero mucho nos hablan del planeta, la contaminación. Pero ya me tienen hasta acá, profesora. Sí, porque nosotros tenemos que concientizar, tener una educación de de lo que realmente está pasando en nuestro planeta. No en nuestro país, porque pasa en todo el mundo. Entonces, hay otros países que no han hecho sus proyectos, han buscado sus medidas necesarias para poder evitar que las personas boten los plásticos, que las personas sancionan
Entonces, ¿podemos sancionar por hacer eso? Sí, nosotros también podemos sancionar, ¿por qué no? ¿Ya? Bueno chicos, me despido con un fuerte abrazo y pues siempre respetando las medidas que ha tomado nuestro gobierno. No se agobien, vamos a pasar de esto, ¿no? Muy pronto ya vamos a pasar de esto. Siempre hay que pedirle a Dios por nuestra seguridad, de nuestra familia y de nosotros. Bueno chicos, nos despedimos hasta la siguiente semana.